lo más profundo del desierto árabe, donde el sol castiga sin piedad y el silencio pesa como una lápida, algo ha sido descubierto, algo que no debería estar allí. Durante milenios, este paraje inhóspito guardó un secreto tan antiguo como la civilización misma, y ahora ese secreto está saliendo a la luz. Lo que unos pocos exploradores han encontrado podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la Biblia y la historia de la humanidad. No estamos hablando de teorías ni de mitos antiguos repetidos por tradición. Estamos hablando de evidencia física. Rocas, símbolos tallados, estructuras olvidadas y una montaña ennegrecida como si hubiera ardido con fuego celestial. Cada fragmento encaja demasiado bien con los relatos del Éxodo como para ser mera coincidencia. Es como si las piedras quisieran gritar una verdad enterrada por siglos. Arqueólogos, historiadores y teólogos observan con desconcierto. Muchos no saben cómo explicarlo. Otros simplemente guardan silencio. ¿Cómo es posible que las pistas del mayor milagro del Antiguo Testamento estén aquí, donde nadie buscaba? ¿Acaso hemos estado mirando en el lugar equivocado durante todo este tiempo? Pero antes de revelarte lo que encontraron, necesitas entender por qué este descubrimiento es tan peligroso. Porque si es real, y todo apunta a que lo es, no solo confirmaría que el relato bíblico fue histórico, confirmaría que lo imposible ocurrió. Durante siglos, la humanidad buscó respuestas en los mapas equivocados. Y si te dijera que el verdadero camino del Éxodo nunca estuvo en Egipto, sino al otro lado del Mar Rojo, oculto bajo siglos de arena e ignorancia. Nuevas pistas revelan que los israelitas podrían haber seguido una antigua ruta comercial abandonada, un corredor oculto que atraviesa el corazón de Arabia Saudita. Este sendero olvidado no es una simple huella en la tierra, es un eco de millones de pisadas, de un pueblo entero huyendo de la muerte, guiado solo por una promesa divina. Todo encaja con una precisión escalofriante. Valles estratégicos, espacios para campamentos masivos y un rumbo que conduce directamente a una montaña negra, que podría ser el verdadero Sinaí. Pero esta ruta no solo reescribe mapas, reescribe la historia sagrada. Cada curva, cada formación rocosa, parece haber sido esculpida para proteger un misterio milenario. ¿Fue esta la ruta elegida por Dios? ¿O acaso fue borrada intencionalmente de los registros para mantenernos en la oscuridad? Esta no es solo una senda del pasado. Es una línea directa entre la fe y la realidad, entre la Biblia y la arqueología. Y si sigues esta ruta hasta el final, podrías descubrir lo que nunca quisieron que supieras. No era arqueólogo, no era historiador, era un hombre común, hasta que se paró frente a una roca partida en dos, en medio de la nada, y algo dentro de él cambió para siempre. Su voz temblaba, sus ojos estaban al borde del llanto. «Este es el lugar», susurró. «Yo lo sé, lo siento en la piel». Ese testimonio no fue el único. Otros exploradores, muchos de ellos escépticos al principio, sintieron lo mismo. Una energía imposible de describir, una atmósfera cargada, como si el desierto aún recordara lo que allí ocurrió. No eran solo emociones, era una presencia, un eco invisible de algo, sagrado. El hombre señaló el sitio exacto donde, según él, los israelitas habrían construido el becerro de oro mientras Moisés ascendía la montaña para recibir las tablas. El aire allí es denso. Las piedras parecen observar. Es posible que un lugar conserve memoria espiritual, que las rocas recuerden el pecado y el juicio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En ese momento, dejó de ser solo un explorador. Se convirtió en testigo, y lo que vio, lo que sintió, podría ser la clave que despierte al mundo entero. En el centro del desierto, como una cicatriz en la tierra, se alza una roca colosal, partida en dos, como si algo sobrenatural la hubiera atravesado. No es solo una rareza geológica, es una anomalía y podría ser nada menos que la roca de Horeb, la misma que Moisés golpeó con su bastón para hacer brotar agua en medio del desierto. Pero lo más inquietante no es su forma, son las marcas. Surcos profundos en su base, tallados no por herramientas humanas, sino por la erosión de un flujo de agua, en una región donde no hay ríos, ni lluvias, ni manantiales. ¿De dónde salió esa agua? ¿Y por qué precisamente de esa roca? Las Escrituras lo dicen claramente, el pueblo de Israel moría de sed. Moisés golpeó la roca y de ella brotó un río. ¿Y si eso realmente ocurrió? ¿Y si estás viendo ahora la prueba de uno de los milagros más impactantes del Antiguo Testamento? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No es solo una piedra, es una herida abierta en la historia, un testigo silencioso que ha esperado miles de años para ser escuchado. Y ahora está hablando. Cuando las primeras evidencias salieron a la luz, el mundo académico respondió con burla. Pero pronto, el sarcasmo dio paso al silencio, porque lo que estaban viendo no podía ser ignorado. Fotos, grabaciones, restos físicos, demasiadas coincidencias, demasiado exactas. Y entonces llegó la pregunta que nadie quería responder. ¿Y si todo esto es real? Estructuras hechas con piedras no labradas, como las que Dios ordenó para los altares. Huesos de animales en zonas sagradas. Petroglifos de becerros en acantilados. Todo ello en la misma región que la Biblia identifica como el destino de los israelitas después del cruce del mar. Todo esto en Arabia Saudita. Por décadas nos dijeron que el Sinaí estaba en Egipto, que el Mar Rojo no era más que un lago poco profundo, que las historias eran símbolos, no historia, pero esta evidencia lo desafía todo. Y cuanto más se excava, más se revela, como si la tierra misma estuviera gritando una verdad silenciada. Hoy, arqueólogos y teólogos enfrentan una realidad incómoda. El relato bíblico podría estar escrito en piedra, y cada nueva pieza que aparece los obliga a mirar al cielo. Por generaciones, teólogos, arqueólogos y escépticos se han lanzado a una sola pregunta. ¿Ocurrió realmente el Éxodo? ¿O fue una parábola diseñada para dar sentido espiritual a un pueblo errante? La línea entre mito y realidad siempre ha sido difusa, hasta ahora, porque nuevas evidencias en el corazón del desierto podrían inclinar la balanza para siempre. El relato bíblico narra hechos imposibles, mares que se abren, columnas de fuego, montañas que tiemblan. Para muchos, eso lo convierte en ficción. Pero cuando los objetos y los paisajes comienzan a coincidir con los textos, cuando lo simbólico se vuelve tangible, el mito empieza a resquebrajarse y lo que queda es historia viva.
Cada descubrimiento en Arabia Saudita desafía siglos de escepticismo académico. No son reliquias religiosas, son restos físicos, huellas de algo que no debería estar allí, pero está. Y no solo están, cuentan la misma historia que las escrituras. La pregunta ya no es si fue una metáfora, la verdadera pregunta es ¿por qué ocultaron esto tanto tiempo? Todo comenzó con fuego. No con una guerra, no con una rebelión, sino con una llama que no consumía. Moisés, un fugitivo exiliado en la tierra de Madián, se acercó a una zarza en llamas y escuchó una voz que lo sacudiría hasta los huesos. Ve y libera a mi pueblo. En ese instante, el destino del mundo cambió para siempre. Ese evento, fantástico, imposible, místico, ha sido considerado por siglos como un símbolo de despertar espiritual. Pero, ¿y si ocurrió realmente? ¿Y si el mismo suelo donde Moisés se descalzó aún conserva su energía sagrada? Algunos creen que esa zarza estuvo en Arabia Saudita, y ahora, con los descubrimientos recientes, esa idea ya no parece tan descabellada. La voz que habló desde el fuego no era humana, era una orden divina, y lo más perturbador no es que Moisés obedeciera, sino que todo lo que se le prometió comenzó a cumplirse. Plagas, liberación, milagros, como si algo invisible pero real moviera los hilos detrás de la historia. La zarza ardiente no fue el inicio de un mito. Fue la señal de que lo sobrenatural estaba a punto de irrumpir en la realidad, y su eco aún arde entre las rocas del desierto. Ríos convertidos en sangre, plagas de ranas, langostas y oscuridad total. La muerte golpeando a los primogénitos de cada hogar egipcio. Las 10 plagas no fueron simples fenómenos, fueron un mensaje, y no a Egipto, sino a la humanidad. Cada plaga parecía diseñada para romper la voluntad del faraón y mostrar el poder de un Dios que no se oculta. Durante siglos, los científicos intentaron explicarlas como eventos naturales. Bacterias, cambios climáticos, migraciones anómalas. Pero, ¿cómo explicar la sincronía perfecta? ¿Cómo explicar que cada plaga ocurriera como respuesta directa a una negativa del faraón? ¿Y por qué cesaban justo cuando Moisés lo pedía? Estas plagas no solo fueron castigo, fueron juicio y al mismo tiempo advertencia, porque no se trataba solo de liberar a un pueblo, se trataba de exponer la fragilidad de los dioses falsos, demostrar que el poder divino podía trastocar todo lo conocido, incluso el orden natural. Hoy, algunos creen que las mismas fuerzas que actuaron entonces no han desaparecido. Solo están esperando otro momento para manifestarse. Imagina un mar de gente, padres, madres, niños, ancianos, corriendo en medio de la noche. No por codicia, no por conquista, sino por sobrevivir. Más de 2 millones de personas abandonaron Egipto en un solo movimiento, perseguidos por el imperio más poderoso de su tiempo. Una migración masiva, guiada únicamente por la fe y el miedo. No dejaron rastros en papel, no hubo testigos fuera del relato bíblico. Pero ahora, las arenas del desierto comienzan a contar otra historia. Sitios de campamento, restos de objetos antiguos, caminos que pudieron haber soportado semejante éxodo. Las piezas están ahí. Solo hacía falta mirar en el lugar correcto. ¿Cómo alimentas a una multitud así? ¿Cómo sobreviven en el desierto sin agua, sin rutas? La respuesta parece tan irracional como milagrosa. Pero las huellas que ahora surgen en Arabia Saudita indican que algo de esa magnitud sí ocurrió. No fue solo una fuga, fue una marcha profética, una humanidad entera escapando de la esclavitud, dejando atrás el mundo que conocía, confiando en una promesa invisible. Y esa fe abrió mares. El sonido de los cascos se acercaba, el rugido de los carros egipcios retumbaba en la distancia. Delante, solo agua. Atrás, la muerte. En ese instante, donde todo parecía perdido, Moisés levantó su mano, y lo imposible sucedió. El mar se abrió.
Dos muros de agua se alzaron dejando un camino seco entre ellos. Fue la noche en que la naturaleza se inclinó ante la voluntad divina. Este no es un relato para dormir niños, es una escena de supervivencia, fe y terror. Y lo más perturbador es que los científicos han encontrado un puente natural bajo el mar, justo entre Egipto y Arabia Saudita. Una elevación submarina, como si algo lo hubiera preparado desde el principio. Diversos buceadores aseguran haber visto allí formas circulares cubiertas de coral, con siluetas que recuerdan a ruedas de carro antiguo, algunos con radios claramente visibles. Las coincidencias son demasiadas. Los mapas bíblicos coinciden con el suelo oceánico. Si esto es real, y todo apunta a que lo es, no estamos frente a un mito. Estamos ante una de las escenas más poderosas y verdaderas jamás contadas. Un acto de Dios, grabado en las profundidades del mar. Por generaciones, el cruce del Mar Rojo fue etiquetado como leyenda piadosa. Pero las investigaciones modernas revelaron algo perturbador. Una elevación submarina natural conecta las costas de Egipto con Arabia Saudita, justo donde la Biblia señala que ocurrió el milagro. No es una fábula, es geografía. Este puente oculto, a más de 30 metros bajo el agua, tiene una pendiente suave, inusual en el Mar Rojo, y la anchura suficiente para permitir el paso de una multitud. ¿Coincidencia o una huella silenciosa dejada por el paso divino? Todo encaja demasiado bien, y cuanto más se estudia la zona, más preguntas sin respuesta emergen. Algunos científicos intentaron explicar la división del mar por vientos intensos, pero ninguno pudo replicar el fenómeno con exactitud, porque lo que se narra no es solo un efecto natural, sino una intervención imposible que responde a una orden específica. Moisés extendió su mano. Cuando los hechos naturales se alinean con un momento exacto descrito en un texto sagrado, deja de ser ciencia. Es un susurro divino en la creación. La escena es aterradora. Un ejército de élite, con carros y caballos, entrando confiado por el mismo camino que los israelitas habían cruzado. Pero de pronto, las aguas se desatan como una trampa celestial. No hubo escape. En segundos, la maquinaria bélica más avanzada del mundo antiguo fue tragada por el mar. No hay tumbas, no hay cuerpos, pero sí hay pistas. Las expediciones submarinas han documentado estructuras circulares cubiertas de coral en las profundidades del Mar Rojo. Algunas tienen radios visibles, otras formas rectangulares oxidadas. Las pruebas de metales antiguos en la zona encajan con aleaciones de la época del faraón Ramsés. ¿Y si esos restos silenciosos fueran las últimas evidencias del ejército más poderoso de su tiempo? ¿Y si esas ruedas sumergidas fueran testigos mudos del momento exacto en que la soberbia humana fue destruida por la obediencia divina? El silencio del mar guarda secretos que ni el tiempo pudo borrar, y cada inmersión revela que lo imposible dejó rastros. Bajo las aguas turquesa del Mar Rojo yace una anomalía geológica que ha desconcertado a científicos. Una especie de calzada sumergida, un corredor natural que une dos continentes. Su forma no es común, su ubicación menos aún, y su existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Quién lo puso allí? Este puente natural conecta Nuweiba, en Egipto, con el noroeste de Arabia Saudita, justo donde el relato bíblico sitúa el cruce del Mar Rojo. No hay desniveles abruptos ni abismos marinos en esa franja. Es como si la tierra hubiese sido modelada para un propósito específico y olvidado por la historia. Ron Wyatt fue el primero en exponer esta revelación. Lo tacharon de loco, pero sus hallazgos han sido respaldados, fotografiados y escaneados por otros exploradores. El fondo marino no miente. Está allí, esperando ser reconocido como el camino que dividió el mar. ¿Acaso el Creador moldeó el océano desde el principio, previendo el día en que su pueblo cruzaría?
Si es así, la Tierra no solo guarda historia, guarda intención divina. Los buceadores que se atrevieron a descender en esa zona del Mar Rojo no esperaban lo que vieron. Formas cubiertas de coral que no se alinean con nada natural. Ruedas, ejes, radios, algunas con patrones casi perfectos. Al aplicar escaneos metálicos, detectaron aleaciones de bronce y hierro antiguas. No era imaginación, era evidencia. Estas ruedas no están solas. Algunas están rodeadas por fragmentos que parecen de arneses o restos de estructuras de carro. Están inmóviles, fosilizadas por el tiempo, protegidas por el coral, como si el mar hubiese querido conservar el momento exacto de su caída. Y para seguir conociendo descubrimientos bíblicos y explicaciones proféticas que no compartimos de forma abierta, solo busque el botón "Hacerse miembro" debajo del video. Al presionarlo, usted apoyará este trabajo y tendrá acceso a contenidos que profundizan más en cada tema revelado. Los escépticos dicen que podrían ser restos de barcos hundidos, pero ningún registro muestra naufragios en esa ruta, ni estructuras de ese tipo, y la forma de distribución es caótica, como si hubieran sido arrastradas por una fuerza implacable y luego sepultadas. Cada rueda es un grito en silencio, un testimonio olvidado del día en que el juicio cayó con el peso de un mar entero. No era un arqueólogo tradicional, tampoco tenía respaldo académico, pero Ron Wyatt fue el primero en conectar las piezas. La ruta, el puente submarino, el monte ennegrecido. Lo llamaron charlatán, oportunista, fanático, pero él seguía regresando al desierto, convencido de que la Biblia no mentía. Décadas después, muchos de sus hallazgos han sido verificados por otros investigadores, no porque creyeran en él, sino porque la evidencia estaba ahí, documentada, fotografiada y sobre todo inexplicable desde una visión meramente científica. Wyatt no buscaba fama, buscaba respuestas. Y en el proceso encendió una llama que aún arde entre creyentes y escépticos. Porque si él tenía razón, entonces hemos estado ignorando las huellas del milagro más grande de la historia. Hoy, su nombre sigue siendo polémico, pero la verdad tiene un poder propio. Siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mientras el mundo miraba hacia Egipto, la verdadera historia podría haberse desarrollado al otro lado del mar, en la antigua tierra de Madián, territorio que hoy forma parte del noroeste de Arabia Saudita. Fue allí donde Moisés se exilió, se casó y fue llamado por Dios. Un lugar ignorado por siglos, pero que ahora comienza a hablar. Las escrituras dicen que Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro cuando vio la zarza ardiente. Este evento clave no ocurrió en el Sinaí egipcio, sino en Madián. Entonces, ¿por qué seguimos buscando pistas en el lugar equivocado? Porque durante siglos se nos enseñó a no mirar donde los textos realmente apuntaban. Las últimas expediciones a Arabia Saudita han identificado antiguos pozos, oasis y hasta petroglifos en la región de Madián que coinciden con los detalles bíblicos. Es como si el desierto hubiese estado esperando, pacientemente, a que la verdad fuera redescubierta. Madián no fue solo el escenario de un llamado divino, fue el punto de partida de la mayor liberación espiritual de todos los tiempos, un lugar que ya no puede seguir siendo ignorado. En una región remota del desierto saudí se alza una montaña imponente, de cumbre negra, rodeada de misterio y silencio. Su nombre, Jabal al-Laus. Y cada vez más estudiosos y exploradores creen que este podría ser el auténtico monte Sinaí, el lugar donde Dios descendió con fuego para entregar su ley. La cima ennegrecida del monte no es ceniza, no es lava, es roca quemada en la superficie, como si algo sobrenatural la hubiese abrazado desde arriba. Por dentro, las piedras son normales, pero por fuera parecen haber sido tocadas por fuego celestial, exactamente como describe Éxodo 19:18. Durante años, este lugar fue cercado por las autoridades saudíes. Nadie podía entrar,
Nadie podía investigar. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué hay allí que no querían que el mundo viera? Hoy, gracias a imágenes filtradas y grabaciones clandestinas, el misterio empieza a desmoronarse. Jabal al-Laus no es solo una montaña, es un altar natural donde lo divino tocó la tierra, un lugar sagrado que tal vez, sin saberlo, hemos ignorado durante siglos. Desde lejos, Jabal al-Laus ya impresiona, pero al acercarse, lo que más inquieta es su color. Su cumbre está completamente negra, como si hubiera sido calcinada por una fuerza invisible. Geólogos lo han confirmado. La quemadura está solo en la superficie, como si una tormenta de fuego hubiese golpeado solo la cima. El Éxodo dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí en fuego y que el humo subía como de un horno. ¿Y si esto no fuera una metáfora? ¿Y si esta montaña aún llevara en su piel la marca del encuentro divino? Los patrones de quemaduras no son volcánicos, no hay cráter, no hay actividad tectónica. La montaña está intacta salvo por esa quemadura superficial, un misterio que ni la ciencia ha podido explicar del todo. Porque si no fue fuego natural, ¿qué fue? ¿Quién lo encendió? La cima ennegrecida no es solo un fenómeno visual, es una advertencia, una señal física de que algo poderoso descendió allí y cambió la historia para siempre. En las cercanías de Jabal al-Laus existe un pozo antiguo, rodeado de palmeras y silencio. Las tradiciones islámicas lo identifican como el lugar donde Moisés conoció a las hijas de Jetro. Y lo más inquietante es que este lugar coincide exactamente con el relato de Éxodo 2. El pozo aún está allí, el agua brota, y las aldeas cercanas lo reconocen como sitio sagrado. No es una ruina, es un lugar vivo. Algunos creen que fue allí donde Moisés cambió para siempre, de fugitivo a elegido, de pastor a profeta. No se trata solo de arqueología, se trata de sentir que el pasado aún respira, que la historia sagrada no está enterrada, sino esperando ser redescubierta. Los mapas coinciden, las leyendas locales coinciden, y el entorno no ha cambiado en milenios. Este pozo, aparentemente insignificante, podría ser el punto de conexión entre lo humano y lo divino, el lugar donde una conversación junto al agua dio inicio al plan de redención más grande jamás contado. La Biblia menciona un lugar casi imposible, Elim, un oasis con 12 manantiales y 70 palmeras, donde los israelitas descansaron tras cruzar el mar. Durante siglos se creyó que era solo un símbolo. Pero en Arabia Saudita, no lejos del supuesto monte Sinaí, existe un oasis, con esas mismas características. Rodeado de sequedad absoluta, este oasis es una anomalía. Las fuentes aún fluyen, las palmeras aún crecen, y las coordenadas coinciden con la ruta propuesta del Éxodo. ¿Puede ser solo una coincidencia? ¿O estamos frente a uno de los últimos fragmentos intactos de la travesía israelita? Los registros geográficos lo ignoraron durante décadas, no porque no existiera, sino porque nadie pensó buscar allí. Pero los relatos locales siempre lo señalaron como un lugar sagrado, un refugio, un regalo del cielo. Si este es el Elim bíblico, entonces cada paso que los israelitas dieron está comenzando a encajar con la realidad, y eso significa que lo que viene a continuación podría ser aún más revelador. En las laderas del monte Jabal al-Laus se alza una estructura desconcertante, un altar construido con piedras no labradas, sin cemento, sin herramientas modernas, justo como fue ordenado en Éxodo 20:25. No construirás mi altar con piedras talladas. Pero ¿qué hace un altar así en medio del desierto saudí? Este monumento rústico, cuidadosamente ensamblado, parece haber sido erigido por manos que seguían instrucciones precisas. No es casualidad. Su ubicación, forma y dimensiones coinciden con los detalles bíblicos. Y lo más perturbador es lo que se encontró a su alrededor. Montones de huesos animales, carbonizados, fragmentados, esparcidos, restos de sacrificios antiguos,
evidencia del culto que los israelitas ofrecieron a Dios tras cruzar el mar. Los análisis revelan que los huesos datan de miles de años y las especies coinciden con las prescritas para el sacrificio. Este altar no es una ruina cualquiera, es un eco de obediencia, una estructura silenciosa que hasta hoy parece seguir esperando la presencia divina. A los pies del supuesto monte Sinaí, entre piedras antiguas y tierra reseca, los investigadores han encontrado algo inquietante, restos óseos que apuntan a rituales realizados hace milenios. Vacas, corderos, cabras, todos quemados, todos quebrados. Las pruebas de carbono lo confirman. No son modernos, son tan antiguos como el relato del Éxodo. En la Biblia, tras recibir la ley, Moisés construyó un altar y ofreció sacrificios. Estos restos podrían ser los residuos físicos de ese acto sagrado. No una leyenda, no un símbolo, sino sangre, fuego y fe reales. Una ceremonia que marcó un pacto eterno. El lugar emana una energía densa, como si los gritos de los animales, el fuego y el incienso aún flotaran en el aire. Algunos visitantes dicen haber sentido una presencia, una atmósfera diferente, inexplicable, como si el tiempo, aliándose con la fe, hubiera congelado ese momento. Estos huesos no solo cuentan una historia, gritan una verdad olvidada, que lo divino dejó huellas reales, que aún pueden encontrarse si sabemos dónde mirar. En lo que parece ser un antiguo sitio ritual cerca del monte Jabal al-Laus, los exploradores han encontrado formaciones rocosas y piedras erguidas, y alrededor lo que podrían ser tumbas primitivas, algunas marcadas, otras olvidadas. La pregunta es, ¿quiénes fueron enterrados allí? Según Éxodo 32:28, cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro de oro, la ira divina cayó. Ese día, 3,000 personas murieron. Fue un juicio inmediato, feroz, justo en el corazón del campamento. Las piedras que hoy rodean ese lugar podrían ser los últimos vestigios físicos de aquella masacre sagrada. Las marcas sobre la tierra son discretas, pero inconfundibles. Montículos que no son naturales, alineaciones demasiado simétricas. Todo sugiere un entierro masivo. Y lo más escalofriante, hay registros de huesos fragmentados bajo esas estructuras, aún no excavadas por completo. Si este es el lugar donde el juicio cayó, entonces la historia no solo se escribió, también se selló con sangre en la tierra. En los acantilados que rodean Jabal al-Laus, exploradores encontraron tallas que han desconcertado a todos. No son símbolos tribales, son figuras de toros y becerros talladas con precisión en la piedra. Animales que no pertenecen a esa región, pero que tienen un significado profundo en el relato del Éxodo. Mientras Moisés recibía la ley, el pueblo esculpió un ídolo, el becerro de oro. Estos grabados, ocultos entre rocas erosionadas, parecen representar ese acto de rebelión. ¿Fueron hechos por los mismos israelitas o por manos posteriores que quisieron inmortalizar el pecado de su pueblo? Las figuras no son decorativas, están ubicadas estratégicamente, como si marcaran un lugar sagrado o profanado. Algunas están acompañadas de símbolos enigmáticos, quizás escritos antiguos, ya casi borrados por el tiempo. Estas piedras hablan, y lo que dicen es perturbador, que incluso en la Tierra Santa, la idolatría dejó cicatrices que la roca jamás olvidó. Entre las formaciones más impactantes de toda Arabia Saudita, hay una que desafía toda lógica. Una roca monumental, dividida perfectamente por la mitad, como si una fuerza invisible la hubiese rajado en dos. A sus pies, canales erosionados por el agua, en medio de un desierto donde la lluvia es casi inexistente. Éxodo 17 narra que, ante la sed del pueblo, Dios ordenó a Moisés golpear una roca en Horeb, y de ella brotó agua suficiente para millones. ¿Y si esta fuera esa roca? La erosión es real.
Las marcas son profundas, visibles, testigos silenciosos de un río que ya no fluye, pero que una vez salvó a una nación. Geólogos han quedado desconcertados. No hay fuente cercana. No hay explicación natural para semejante erosión. Es como si un torrente hubiera surgido de la nada y desaparecido sin dejar más que cicatrices. La roca hendida no es un mito, es una herida abierta en la tierra, un recordatorio pétreo de que, incluso en la sequía absoluta, lo imposible puede brotar con una sola orden divina. No todo fue gloria en el viaje de Moisés. En un momento clave, frente al pueblo sediento, Dios le ordenó hablarle a una roca, pero Moisés en su furia la golpeó. Agua brotó, el milagro ocurrió, pero también ocurrió algo invisible, un quiebre, una desobediencia que cambió su destino para siempre. Dios no se retractó del milagro, pero sí del privilegio. Moisés no entraría a la tierra prometida. ¿Por qué un castigo tan severo? Porque lo simbólico era vital. Golpear la roca una vez representaba a Cristo sacrificado. Golpearla de nuevo distorsionaba el mensaje, y Moisés, sin saberlo, alteró un símbolo eterno. La roca que fue golpeada 2 veces aún está allí, según muchos, dividida en el desierto saudí. Y aunque dio agua, también guarda el eco de una advertencia, que incluso los elegidos, si no escuchan con precisión, pueden ser detenidos a las puertas del destino. La desobediencia de Moisés no borró su legado, pero dejó una marca imborrable, una que aún arde en la historia como cicatriz divina. La Biblia no es solo historia, es patrón. Moisés, el portador de la ley, no pudo guiar al pueblo a su destino final. Ese rol le correspondió a Josué, Yeshua en hebreo, el mismo nombre que Jesús, una conexión que no es casualidad, es profecía viva. Así como Josué condujo a Israel a la tierra prometida, Jesús es quien nos conduce a la verdadera redención. La ley nos muestra el camino, pero no puede salvar. Solo la gracia, solo el sacrificio perfecto puede abrir las puertas del destino eterno. Este paralelismo no es simbólico, es literal. La historia del Éxodo fue una sombra de lo que vendría, y cada paso en el desierto fue un eco profético del mayor acto de amor que la humanidad presenciaría siglos después. La roca, el agua, el juicio, el guía. Todo apunta hacia un solo nombre, Jesús, el verdadero conductor de los que creen. A los pies de Jabal al-Laus, frente a un valle amplio, hay una formación natural que parece un escenario esculpido por gigantes. Una especie de púlpito rocoso, elevado, mirando hacia una llanura donde podrían reunirse miles. Casualidad, o el lugar exacto donde Moisés habló al pueblo. Desde esa plataforma, la vista es total, el sonido se amplifica. Es el punto ideal para proclamar algo, como por ejemplo, los 10 mandamientos. El terreno coincide con las descripciones bíblicas, y no hay otra formación igual en kilómetros a la redonda. Los arqueólogos que estuvieron allí quedaron en silencio, porque el lugar no parece natural, parece diseñado, como si una inteligencia invisible hubiese moldeado ese escenario para un momento sagrado. Si esa es la plataforma de Moisés, entonces estás viendo el primer púlpito de la historia humana, el lugar donde la voz de Dios se transformó en ley. Cada descubrimiento en Arabia Saudita parece contar la misma historia, no desde la fe, sino desde la tierra. Piedras quemadas, rocas divididas, altares, restos, dibujos. ¿Puede tanta coincidencia ser casualidad? ¿O estamos frente a la primera vez en la historia donde milagros tienen coordenadas exactas? El mar rojo con su puente sumergido, el monte ennegrecido, el altar de piedras, el oasis imposible, todo está allí, como capítulos olvidados de una historia real. Y cuanto más se escarba, más piezas aparecen. Es como si la tierra misma se negara a guardar silencio. Los escépticos exigen pruebas, pero ¿qué prueba es más contundente que la geografía cumpliendo cada palabra de un libro sagrado escrito hace milenios?
Los milagros, tal vez, no fueron portentos aislados, tal vez fueron mensajes eternos, grabados no solo en la Biblia, sino en la propia roca. Vivimos en una era que exige pruebas, una era que se burla de la fe, que descarta la Biblia como mito. Pero el desierto habla, y sus palabras no son poéticas, son físicas. Las escrituras están siendo confirmadas por la tierra misma. Cada roca partida, cada símbolo tallado, cada estructura olvidada grita la misma verdad, que lo divino no es abstracto, que Dios actuó en la historia y dejó huellas para que las encontráramos justo ahora. No son reliquias, son señales, no son ruinas, son recordatorios de que la fe no es ciega, de que la historia y lo eterno pueden encontrarse en el mismo lugar y de que aquel que partió las aguas aún guía a su pueblo hoy, porque el cielo puede hablar, pero cuando la tierra lo confirma, nadie puede ignorarlo. Un grupo de arqueólogos, sin saberlo, tropezó con una revelación que pondría en jaque siglos de tradición. No buscaban señales divinas, pero las encontraron. Lo que parecía una simple expedición científica, pronto se convirtió en algo más. Entre las rocas quemadas y las arenas abrasadoras, una estructura emergía tímidamente como si hubiera esperado milenios para ser descubierta. ¿Podría este sitio remoto ser el monte Sinaí bíblico, el lugar donde Dios habló con Moisés? Las primeras fotografías, tomadas en secreto, mostraban patrones extraños, símbolos tallados, marcas que parecían contar una historia oculta. El equipo quedó en silencio. Algo antiguo y sagrado acababa de despertar. Desde el libro del Éxodo hasta las visiones de los profetas, el monte Sinaí ha sido símbolo de alianza y temblor, y todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Éxodo 19:18. ¿Ese fuego dejó huellas? La zona coincide con descripciones bíblicas que durante siglos fueron tomadas como simbólicas. Pero ahora la topografía, las piedras ennegrecidas y la vegetación ausente parecen hablar con voz propia. ¿Y si no eran metáforas? El eco de los relámpagos y truenos que estremecieron a Israel vuelve a resonar. No en sonidos, sino en descubrimientos. Cada piedra, una palabra, cada símbolo, un versículo vivo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue una serie de huellas talladas, no humanas, figuras de pies descalzos con dedos definidos, alineadas hacia un mismo punto, la cima de la montaña. ¿Una marcha ritual? ¿Una peregrinación sagrada? Estas huellas parecen responder a la descripción de Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí, resplandeció desde el monte de Parán, como si los pasos de la gloria divina hubieran quedado impresos en la roca, pero no estaban solas. A su alrededor aparecían grabados de antorchas, figuras elevando manos y un símbolo antiguo de fuego que ascendía al cielo. Era como si la piedra hubiera presenciado un encuentro sobrenatural. Una de las señales más intrigantes fue una roca partida en dos, no por el tiempo ni por el viento. Su fractura era limpia, vertical, como separada por una fuerza invisible. ¿Sería esta la roca que Moisés golpeó para dar agua al pueblo? La imagen remite a Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua. La ubicación coincide, las marcas también, y alrededor el suelo muestra erosión hídrica milenaria. Es como si esa piedra aún recordara el golpe, como si sus cicatrices fueran testigos de la fe y la necesidad del pueblo de Dios en el desierto, un milagro sellado en piedra. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Durante siglos, el lugar quedó oculto. Ningún mapa lo marcaba. Ninguna expedición lo destacaba, como si el cielo hubiera velado sus coordenadas hasta este tiempo señalado. El profeta Daniel escribió: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. ¿Y si este descubrimiento es parte de ese tiempo? ¿Un sello que ahora se rompe? El silencio milenario ha sido interrumpido, no por palabras, sino por rocas. No por voces humanas, sino por testigos mudos que, al ser desenterrados, proclaman una verdad que el mundo moderno ha intentado olvidar. Los senderos que conducen a la montaña no son simples. Forman una red natural que serpentea como si hubiese sido trazada por una inteligencia ancestral. Rutas desgastadas por miles de pasos, pero que no figuran en los registros históricos. Curiosamente, esas sendas coinciden con el trayecto descrito en Números 33, el itinerario del Éxodo. Los cruces, los valles, los oasis secos, todo encaja con una precisión inquietante. ¿Fue esta la verdadera ruta de los hijos de Israel? La geografía habla. Susurros del pasado que rompen el escepticismo moderno. Cada piedra parece susurrar: Él estuvo aquí. Y el desierto, antes desolado, se convierte en un archivo viviente de la historia sagrada. En un rincón inesperado del valle, emergen restos de lo que fue un bosque milenario. Troncos petrificados, raíces calcinadas, alineadas en formación. La Biblia menciona árboles en Sinaí. ¿Cómo pudieron crecer en medio del desierto? Éxodo 15:27 habla de palmeras y fuentes. Isaías 41:19 menciona cedros en lugares secos como señal divina. ¿Fueron estos árboles parte de esa promesa? Una señal de que la vida brotó donde ahora solo hay polvo. Si los árboles hablaran, confirmarían que el Sinaí no fue solo un monte, sino un jardín testigo del encuentro entre el Creador y su pueblo. Hoy sus cenizas narran un Edén olvidado. Más allá del monte, muros antiguos emergen bajo la arena. No eran viviendas, no eran templos. Su diseño sugiere fortificaciones, tal vez para proteger algo o a alguien. ¿Acaso Moisés necesitó defensa durante su estancia? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los registros de Josué y Crónicas hablan de fortalezas en el desierto. ¿Eran estas las mismas? ¿O fueron levantadas por naciones que temían al Dios de Israel y vigilaban el monte sagrado desde lejos? Los muros están allí, dañados, pero no vencidos, como si esperaran la llegada de ojos que comprendieran su verdadero propósito, guardianes de un secreto milenario. Una zanja profunda, con bordes de roca quemada, atraviesa el terreno como una cicatriz. Algunos la llamaron trinchera, otros altar de fuego, pero su forma recuerda a una línea trazada con ira y gloria. Levítico 9:24 describe fuego divino que consume el altar. Elías, en el monte Carmelo, también presenció un fuego que descendió del cielo. Fue aquí donde ocurrió algo similar, un juicio, un pacto sellado con llama viva. Esta grieta no fue hecha por manos humanas. Su presencia impone, su silencio estremece, porque lo que una vez ardió ahí
no era de este mundo. Durante siglos el monte Sinaí tradicional ha sido ubicado en la península del Sinaí, pero este descubrimiento a cientos de kilómetros desafía toda tradición. ¿Y si todo lo que creíamos estaba equivocado? Gálatas 4:25 menciona a Agar y el monte en Arabia, no en Egipto. Los primeros cristianos, e incluso Mahoma, apuntaban a esta otra región. ¿Fue el mundo engañado por mapas o por propósitos más oscuros? La pregunta ya no es si es posible, es si estamos preparados para aceptar la verdad. Porque si este es el verdadero Sinaí, entonces todo cambia. Algunos estudiosos modernos sugieren que Har Karkom, en el Negev, podría ser el verdadero Sinaí. Otros señalan a Arabia Saudita, específicamente Jabal al-Laus. Las evidencias se acumulan, pero también las tensiones. Cada lugar tiene sus defensores, pero la diferencia es que Jabal al-Laus está rodeado de señales bíblicas vivientes. El monte ennegrecido, la roca partida, los grabados rituales. ¿Puede un solo sitio contener tantos elementos coincidentes? El debate ya no es solo académico, es espiritual. Porque si el Sinaí está en Arabia, el mapa profético cambia. Las rutas del Éxodo se reescriben y la historia sagrada adquiere nuevas coordenadas. El monte más enigmático de Arabia, Jabal al-Laus. Su cima, ennegrecida como carbón, parece haber sido quemada desde dentro. Pero no hay rastros de actividad volcánica en la zona. ¿Qué tipo de fuego tocó su cúspide? Éxodo 19:18 dice: el monte Sinaí humeaba, porque Jehová descendió sobre él en fuego. Este monte, ignorado por siglos, parece haber recibido ese fuego. No figurado, literal. La piedra de la cima ha sido analizada. La capa externa está derretida, mientras que su interior permanece intacto, como si una presencia ardiente hubiera descendido sin consumir. Un eco del arbusto que ardía y no se quemaba. Las paredes de la región están marcadas con grabados que muestran llamas, tronos, figuras humanas elevando brazos al cielo y extrañas formas geométricas. Algunos arqueólogos los clasifican como arte tribal, pero hay algo más. Estas figuras coinciden con descripciones de visiones proféticas: tronos de fuego, Daniel 7:9, ruedas ardientes, Ezequiel 1:15, multitudes adorando, Apocalipsis 7:9. Eran simples dibujos o registros de lo que vieron. En medio de la piedra, una figura destaca, una nube con rayos saliendo de su interior y un hombre de pie en la cima. Moisés, el monte y el fuego, todo dibujado por quienes estuvieron allí. Junto a los grabados aparecen inscripciones en proto-sinaítico, una de las formas más antiguas de escritura hebrea. Nombres como Yahweh, Elohim y expresiones como el Señor es mi refugio, talladas en piedra. Estas inscripciones están datadas en la misma época del Éxodo. ¿Pudo haber sido el pueblo hebreo quien las dejó? ¿Fueron oraciones, registros o proclamaciones de fe durante la travesía? Si estas palabras fueron escritas por los israelitas, entonces estas piedras no son ruinas, son testigos, fragmentos de un clamor que atravesó el desierto y llegó hasta nosotros. A pocos metros de la base del monte se encuentra un pozo antiguo, rodeado de piedras talladas con símbolos de agua. Aún hoy, en ciertos periodos, brota líquido cristalino desde su interior. ¿La fuente de Oreb? Isaías 41:18 promete: abriré ríos en las alturas desoladas y fuentes en medio de los valles. ¿Fue esta una de esas fuentes? ¿El lugar donde el pueblo sediento fue saciado por mano divina? No hay explicación geológica clara para la presencia de agua en ese punto, pero hay un patrón que se repite: donde hubo pacto, hubo provisión. Y donde hubo obediencia, fluyó vida. Muy cerca del pozo se encuentran restos de lo que parece ser un altar circular de piedras. No hay ídolos, no hay figuras humanas, solo un círculo perfecto con marcas de ceniza y restos de huesos animales. ¿Un altar de sacrificio? Levítico 1 describe el holocausto en detalle.
sin defectos, consumido por fuego, como aroma agradable a Jehová. ¿Fue aquí donde se ofrecieron los primeros sacrificios del pacto? La disposición de las piedras, el drenaje rudimentario y los restos carbonizados indican que fue usado múltiples veces, pero no como ritual pagano, sino como acto de adoración al Dios de Israel. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Entre los hallazgos más impactantes apareció un pequeño cilindro de arcilla con un sello impreso, una figura humana de pie, con una vara en una mano y una tabla en la otra. A sus pies, una inscripción borrosa, Moshe. ¿Es este el sello de Moisés? ¿Un objeto dejado atrás en su huida o durante su liderazgo en el monte? El estilo calza con otros sellos del siglo XIII a.C., usados por figuras de autoridad. No es prueba definitiva, pero sí es testimonio de que alguien importante estuvo allí. Y si fue Moisés, entonces esa tierra aún conserva el eco de su voz y el fuego de la ley escrita con el dedo de Dios. Un fragmento de piedra caliza, encontrado a varios kilómetros del monte, contenía un grabado extraño, un candelabro de 7 brazos, la menorá, el símbolo más sagrado del templo. ¿Qué hacía allí? Algunos creen que fue llevado por levitas o sacerdotes en tiempos posteriores, pero su estilo arcaico sugiere algo más antiguo, incluso anterior al tabernáculo móvil. Pudo ser una visión anticipada, una revelación recibida en el monte antes de que existiera el templo físico. Si es así, este símbolo conecta el Sinaí con Jerusalén y el monte con el trono eterno. Vasijas rotas, utensilios de bronce, fragmentos de tela petrificada. Cada objeto hallado en el sitio parece murmurar una historia olvidada. No son simples restos arqueológicos, son testigos de una vida consagrada al Eterno. Algunas vasijas tienen inscripciones hebreas rudimentarias: pan, ofrenda, santidad, palabras que remiten al servicio levítico. Eran estas herramientas del tabernáculo, o preparación para recibir la Torá. Cada pieza hallada no es casual. Es como si el suelo hubiera guardado cuidadosamente estos elementos, esperando el momento en que fuesen redescubiertos por quienes tienen ojos para ver. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de tiempos en que el polvo daría testimonio y las piedras clamarían, los huesos secos vivirán. Ezequiel 37:3. ¿Y si estas ruinas son parte de esa profecía? El hecho de que todo esto emerja en nuestro tiempo no es coincidencia. Estamos en días en que lo oculto se revela y lo sellado se abre. No es arqueología, es cumplimiento profético. Cada hallazgo, cada inscripción, cada altar es una voz que grita desde el pasado. No piden ser estudiados, piden ser escuchados, porque llevan dentro un mensaje para esta generación. En una piedra solitaria, oculta entre arbustos secos, apareció una palabra grabada con precisión: Anoki. En hebreo antiguo significa yo soy, la misma palabra con la que comienza el primer mandamiento. Éxodo 22 declara: Anoji Adonai Eloheija, yo soy el Señor tu Dios. ¿Fue esto escrito por un profeta, por un testigo, o fue grabado por mandato divino para permanecer hasta el fin? No es una inscripción decorativa, es una proclamación, un nombre eterno marcado en roca árida, como si el mismo Dios hubiese dejado su firma en el suelo sagrado del Sinaí. Explorando cavernas cercanas, arqueólogos descubrieron lo que parecen ser minas antiguas, pero no de oro o plata, sino de pigmentos, carbones y herramientas de inscripciones.
fueron usadas para registrar la ley. Dentro de las paredes hay trazos de escrituras hebreas, listas de nombres, números, símbolos tribales. Algunas coinciden con los clanes de Israel descritos en Números. Un censo, un archivo sagrado. Estas minas, lejos de ser comerciales, parecen haber sido centros de memoria, una especie de biblioteca en piedra, testimonio de un pueblo que, aún en el desierto, preservaba la palabra. Uno de los hallazgos más polémicos fue una inscripción en hebreo antiguo que, según traducciones preliminares, dice «Torá dada a Moisés en el fuego». No hay fecha, no hay firma, pero su mensaje es inequívoco. Deuteronomio 4:33 dice «¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y ha vivido?» Esta inscripción parece confirmar ese acontecimiento desde el propio monte. Los escépticos la llaman fraude, pero los datos, la ubicación y el contexto no permiten descartarla tan fácilmente. Si es auténtica, entonces tenemos en nuestras manos un eco directo de la revelación. A medida que los descubrimientos se multiplican, también lo hacen las voces que intentan desacreditarlos. Universidades, gobiernos y medios evitan mencionarlos. ¿Por qué tanto silencio? Lo que está en juego no es solo arqueología, sino control de la narrativa espiritual. Si el Sinaí está donde la Biblia realmente indica, entonces muchas estructuras religiosas, políticas y académicas tambalearían. El choque entre ciencia y fe alcanza un nuevo nivel, porque cuando la tierra habla y la palabra se confirma, ya no hay excusas. Hay que elegir a quién se cree. Este monte olvidado, enterrado bajo siglos de polvo e incredulidad, hoy resplandece nuevamente. No con fuego visible, sino con luz revelada. Es como si el Sinaí hubiese estado dormido, esperando ser redescubierto. La generación que ve estos hallazgos no es cualquier generación, es la generación del fin, la que recibe señales no solo del cielo, sino también de la tierra. Y el mensaje es claro: Dios no ha olvidado su monte. Lo que se pensó mito vuelve como memoria. Lo que se llamó símbolo regresa como sustancia. El Sinaí nunca se fue, solo aguardaba que los ojos correctos lo vieran. Los expertos que inicialmente llegaron al lugar con fines académicos no esperaban encontrar lo que vieron. Cada día revelaba un nuevo fragmento, una nueva coincidencia con las escrituras. Lo imposible se volvía visible. Fotografías, análisis de terreno, datación por carbono, todo confirma que los objetos y estructuras halladas coinciden con el periodo del Éxodo. No son reconstrucciones, son remanentes auténticos. Es como si la arqueología, forzada por la evidencia, tuviera que inclinarse ante la Biblia. Lo que antes se enseñaba como mito, ahora exige una revisión profunda y reverente. En Tel Abu Saifi, un sitio cercano al mar, los arqueólogos encontraron una fortaleza egipcia con registros de esclavos semitas, entre ellos nombres hebreos. ¿Fueron estos los primeros pasos del pueblo de Israel fuera de Egipto? Los muros están grabados con escenas de trabajo forzado y tablillas mencionan un éxodo repentino, acompañado de fenómenos naturales. ¿Acaso Egipto documentó, sin querer, el juicio de Dios? Tel Abu Saifi se convierte así en un eco del clamor de Israel, un lamento escrito en piedra que ahora, en tiempos proféticos, vuelve a hablar a los oídos que se han vuelto a abrir. Capas arqueológicas revelan una superposición de caminos, primero el ptolemaico, luego el romano, construidos sobre una vía más antigua, que lleva directo al monte sagrado. 3 civilizaciones, una misma ruta. ¿Sabían ellos de la santidad del lugar? ¿Lo protegieron? ¿Lo usurparon? La Biblia dice que muchos reyes quisieron acercarse al monte, pero no les fue permitido. ¿Qué ocurrió en esos siglos de silencio? El camino no fue borrado, solo cubierto, y ahora, al ser redescubierto, se convierte en una profecía viva. Todo lo que fue ocultado
será revelado. En la base del monte se hallaron estructuras defensivas circulares y restos de hornos de barro. Los análisis indican que fueron usados para fundir metal. Serán los mismos hornos en los que Aarón y los levitas moldearon el becerro de oro. Éxodo 32 narra el pecado del pueblo mientras Moisés tardaba en descender. El becerro fue fundido y luego destruido. Estos hornos están justo donde debía estar el campamento. La arqueología, una vez más, da voz a los relatos bíblicos. Las piedras no solo confirman la fe, también exponen el pecado, porque el Sinaí fue testigo de gloria, pero también de caída. En cada muro, en cada altar, en cada inscripción, se percibe una tensión, lo humano y lo divino. El hombre buscando a Dios, Dios descendiendo sobre el monte, una interacción peligrosa, santa, transformadora. Éxodo 24:17 lo dice así: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Esa gloria dejó marca, no solo en la roca, sino en la historia humana. El Sinaí no es solo un lugar, es un umbral, donde el cielo tocó la tierra, donde el barro se encontró con la eternidad y donde aún resuenan las palabras que transforman generaciones. No solo se encontraron símbolos y figuras, algunos muros contienen mensajes completos, frases de fe, advertencias y hasta oraciones. Una de ellas dice: temed a El Shaddai, pues su voz es como trueno en la roca. ¿Quién escribió esto? Un testigo del monte, un escriba entre el pueblo. Estas palabras no se grabaron para su tiempo, sino para el nuestro, porque resuenan con poder y juicio. Lucas 19:40 dice: si estos callaran, las piedras clamarían. Y hoy los muros del Sinaí claman, con voz firme, con memoria intacta, con una urgencia que atraviesa siglos. Lo que parecía enterrado, ahora emerge. Lo que fue ridiculizado, se confirma. Zacarías 14 habla de un día en que el Señor reinará desde Jerusalén. Pero antes, las naciones deben recordar el monte de su pacto. Este descubrimiento no es casual, es señal. Una advertencia sagrada, una trompeta que suena no desde el cielo, sino desde la tierra misma, recordando al mundo que el Dios del Sinaí no ha cambiado. Las profecías cobran carne, el polvo habla, el desierto da testimonio, y el tiempo del fin se acerca no con fantasía, sino con cumplimiento literal y visible. Aquel monte ardió no por espectáculo, sino para entregar ley, principios eternos, tallados no solo en piedra, sino en conciencia. La evidencia arqueológica apunta: los mandamientos fueron reales. El encuentro fue literal. Éxodo 31:18 dice que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Hoy, aunque esas tablas no han sido halladas, el monte que las recibió vuelve a hablar. Y el eco de su voz aún sacude la creación. El mundo moderno ignora los mandamientos, pero la montaña los recuerda. Cada roca, cada grieta, cada sombra grita: yo soy el que soy, y su ley permanece. Este hallazgo no es arqueología convencional, es una redefinición espiritual. Si el Sinaí está en Arabia, muchas narrativas religiosas y políticas se desmoronan. Pero más allá de eso, el alma del hombre es confrontada. No se trata solo de dónde ocurrió, sino de qué significa, porque si el Sinaí resurge, también resurge el llamado a obedecer, a santificarse, a oír la voz de Dios sin endurecer la historia se escribe de nuevo. No por nuevos descubrimientos, sino por antiguas verdades que se niegan a morir. Y el monte, silencioso por siglos, vuelve a ser el centro de una revolución espiritual. Ahora lo sabemos. No es leyenda, no es símbolo, es real. El Sinaí ha sido hallado, y con él una advertencia viva para esta generación. Dios no ha cambiado. Su fuego aún arde, su voz aún llama. Este monte olvidado vuelve a arder, no con fuego físico, sino con verdad revelada. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, porque no habrá otra señal más clara en la tierra seca. El Sinaí se revela,
y con él se abren los sellos del fin. Que cada alma tiemble, que cada corazón se rinda, porque aquel que descendió en el fuego pronto vendrá en gloria. Las piedras claman desde sus entrañas, testigos mudos de una presencia que jamás se fue. Cada grieta en la roca es una línea de la escritura divina, cada sombra proyectada es un verso del pacto eterno. Los arqueólogos tocan tierra sagrada sin saberlo, mientras sus instrumentos detectan anomalías que la ciencia no puede explicar. En las noches del desierto, los beduinos susurran historias que sus abuelos guardaron como tesoros. Hablan de luces que danzan sobre la cumbre cuando no hay tormenta, de un silbido suave que atraviesa el viento y hace que los camellos se detengan. Dicen que el monte respira y que quien se acerca con corazón puro puede sentir el latido de lo eterno. Los sabios de este tiempo han buscado en bibliotecas y pergaminos, pero la respuesta siempre estuvo grabada en granito y basalto. No en los libros de los hombres, sino en el libro abierto de la creación misma. El monte Sinaí no fue solo el lugar donde se entregó la ley, fue el altar donde el cielo tocó la tierra por primera vez. Ahora, mientras el mundo se tambalea entre guerras y rumores de guerras, el monte emerge de su silencio como un faro en la tormenta, no como reliquia del pasado, sino como profecía del futuro. Porque el mismo Dios que descendió entre truenos y relámpagos, el mismo que hizo temblar la tierra con su presencia, ha prometido regresar. Los signos están escritos no solo en las estrellas, sino en las piedras. Las rocas del Sinaí guardan memorias de fuego divino, y esa misma gloria que una vez cubrió el monte como una nube ardiente, pronto llenará toda la tierra. No habrá valle donde esconderse, no habrá montaña lo suficientemente alta para huir de su rostro. Generación tras generación buscó la montaña sagrada en mapas y leyendas, pero Dios la guardó en secreto hasta estos días finales, porque necesitaba que fuera hallada precisamente ahora, cuando la humanidad más lo necesita. Cuando la desesperanza cubre las naciones como una sombra, el Sinaí resurge como testimonio de que el Altísimo aún reina desde su trono de fuego. Los vientos del desierto llevan ahora una nueva canción, la misma que entonaron los serafines cuando la gloria descendió por primera vez. Es el canto de los redimidos, el himno de los que esperan su venida. Y desde las alturas del monte sagrado, esa melodía se extiende por toda la tierra, llamando a los escogidos a prepararse, porque lo que comenzó en el Sinaí con tablas de piedra, terminará en el Sinaí con tablas de carne. El mismo dedo que escribió los mandamientos escribirá ahora su nombre en los corazones de quienes le aman. Y cuando Él regrese en las nubes del cielo, el Monte Santo será el primer lugar donde sus pies toquen la tierra renovada. El tiempo se agota como arena en el desierto, y cada día que pasa nos acerca más al momento final. El Sinaí ha despertado de su sueño milenario para proclamar una verdad que hace eco en toda la creación. Preparad el camino, enderezad la senda, porque viene el Rey de Gloria, y su recompensa viene con él. La historia del monte no ha terminado, apenas está comenzando su capítulo más glorioso. Era una noche tranquila en Jerusalén, pero algo inusitado inquietaba el corazón del presidente Benjamín Netanyahu. Aunque la ciudad que tanto apreciaba parecía dormir en paz, él sentía una angustia inexplicable que no podía disipar. El silencio de la noche era engañoso, pues en su interior se desataba una tormenta emocional. Desde su oficina, Netanyahu observaba las luces titilantes de la ciudad santa, una vista que siempre le brindaba consuelo. Sin embargo, algo en el aire esa noche era diferente. La paz que reinaba en Jerusalén no lograba apaciguar su alma. En ese instante, algo más allá de la realidad lo envolvió. Una visión que lo sobresaltó, un sueño divino que lo alcanzó como un relámpago.
La presencia que sintió era tan tangible y poderosa que sus manos comenzaron a temblar involuntariamente, como si el propio destino le estuviera hablando. Con el alma turbada, se dio cuenta de que no estaba solo en esa visión. En su mente, Dios le reveló una nación y un pueblo que se encontraban al borde del abismo. Pudo ver a multitudes caminando en la oscuridad más profunda, como si estuvieran ciegos, perdidos, sin rumbo y vulnerables. La desolación era palpable. Los gritos de auxilio llenaban el aire, pero parecía que nadie respondía. Aquella visión era tan vívida como dolorosa. Dios estaba mostrando algo estremecedor y Netanyahu no podía ignorarlo. La voz divina resonaba en su corazón como un trueno, fuerte y llena de autoridad, pero también rebosante de compasión. Mirad, los enemigos conspiran contra mi pueblo, pero yo mismo los llamaré. Ustedes serán las voces que lo avisen. No temáis, porque yo estaré con vosotros. En ese momento, Netanyahu despertó sobresaltado, empapado en sudor frío, pero convencido de que había recibido un mensaje profético. Sabía que lo que había experimentado no podía ser ignorado, ya que llevaba consigo una advertencia trascendental. Al día siguiente, como líder de Israel, sintió la urgente necesidad de compartir esa revelación. Reunió a sus consejeros con un aire de determinación inusitada. Describió su visión como un llamado a la reflexión y a la vigilancia espiritual. Se mostró firme, consciente de la responsabilidad que le había sido encomendada por su posición, pero también por el mensaje divino que acababa de recibir. Israel no solo debía confiar en su poder militar, sino también en su fe y en la sabiduría de Dios para guiar su destino. Dios nos otorgó esta tierra como herencia, dijo Netanyahu con voz grave, pero nos hemos desviado de sus caminos. Los signos de los tiempos no pueden ser ignorados. Nuestra seguridad no depende solo de las Fuerzas Armadas, sino también de nuestra fe inquebrantable en el Señor. Mientras Netanyahu hablaba, algunos de sus consejeros escuchaban atentamente, pero otros mostraban signos de duda. «Presidente, eso no fue más que un sueño», intervino uno de ellos con tono escéptico. «Debemos concentrarnos en los asuntos prácticos, como la economía y la defensa». Sin embargo, Netanyahu se mantuvo firme en su creencia. «No fue un simple sueño», replicó con convicción. «Fue una revelación de lo más alto. Recuerden lo que está escrito en las Escrituras. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. Con estas palabras, Netanyahu reafirmó su creencia de que su liderazgo era una responsabilidad divina. Sabía que su misión iba más allá de la política. Debía guiar a su nación con sabiduría y fe. Esa noche, mientras oraba, Netanyahu pidió a Dios claridad sobre los pasos que debía dar. Sabía que la dirección divina era esencial para enfrentar lo que se avecinaba, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que su liderazgo era una prueba de fe. No solo era el líder de Israel, sino también un faro de esperanza y protección en tiempos de oscuridad. El presidente Benjamín Netanyahu buscó consuelo y dirección en las Sagradas Escrituras. En medio de la quietud de la noche, las palabras del profeta Joel resonaron profundamente en su espíritu. «Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno, convocad a una asamblea solemne». Joel 2:15. Se dio cuenta de que había llegado el momento de movilizar a su pueblo para que se acercara al Señor, tal como en los tiempos antiguos, cuando Israel clamó a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Días más tarde, Netanyahu hizo un llamamiento nacional a la oración y al arrepentimiento.
Su mensaje fue transmitido por todo el país, buscando llegar directamente a los corazones de los israelíes. Les recordó que el futuro de la nación no dependía solo de su fuerza militar, sino de su relación con Dios, de la renovación de su fe. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Debemos recordar que esta tierra es sagrada y que fue prometida a nosotros por el Señor. Si queremos seguir viviendo en paz en ella, debemos arrepentirnos y volver a nuestro Creador. La reacción del pueblo fue variada. Algunos criticaron al presidente por entrelazar la política con la religión, mientras que otros fueron profundamente conmovidos, sintiendo que este llamado era una exhortación directa de Dios. Las sinagogas y los templos comenzaron a llenarse de personas orando, meditando y llorando por la misericordia divina. Hombres, mujeres y niños se levantaron, con lágrimas en los ojos, pidiendo la gracia de Dios. A través de todo este proceso, Netanyahu permaneció firme, convencido de que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Mientras observaba la respuesta del pueblo, un renovado sentido de esperanza nació en su interior. Aunque el peligro era inminente, él sabía que la mano de Dios era más poderosa que cualquier amenaza externa. La visión que había tenido no solo era un aviso de destrucción, sino también una oportunidad de redención para su nación. Recordó las palabras de Isaías: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoria». Isaías 41:10. En esos días de oración y reflexión comenzaron a surgir señales por toda la nación. La gente reportaba experiencias sobrenaturales, visiones y milagros que parecían confirmar lo que muchos ya sentían, que la presencia de Dios se estaba manifestando de manera poderosa. Era como si los cielos se abrieran sobre Israel y la gloria de Dios comenzara a revelarse de formas nunca antes vistas. Netanyahu entendió que la lucha que enfrentaban no solo era contra enemigos físicos, sino contra fuerzas espirituales que querían destruir la nación elegida. Sabía que esta guerra espiritual requería armas espirituales: la oración, el arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Así, la historia de un presidente que se atrevió a escuchar la voz de Dios y actuar con obediencia se transformó en un testimonio vivo del poder transformador de la fe y el arrepentimiento. A pesar de las críticas y las dificultades, Netanyahu permaneció firme en su convicción de que Dios había llamado a Israel a ser una luz entre las naciones.
La visión que lo despertó esa noche no solo lo alertó sobre el peligro, sino que también encendió una llama espiritual que comenzó a arder brillantemente en todo el país. Jerusalén, la ciudad de paz, se convirtió nuevamente en un lugar de encuentro con el Dios de Israel, y Netanyahu, guiado por su visión divina, se convirtió en un instrumento en las manos del Señor para conducir a su pueblo de regreso al camino del pacto eterno. Primero que todo, quiero invitarte a hacer clic en el botón de me gusta en este video. Este simple gesto ayuda a YouTube a recomendar este contenido a más personas, permitiendo que más personas tengan la oportunidad de aprender sobre la palabra de Dios y sean bendecidas con estas profundas enseñanzas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Es completamente gratis y al suscribirte estarás al tanto de todos los nuevos contenidos que publicamos. También recuerda activar la campanita de notificaciones para asegurarte de que no te pierdas ninguno de los próximos videos que hemos preparado con mucho amor. Ahora, sin más, comencemos con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Benjamín Netanyahu, el presidente de Jerusalén, sintió un peso inusual en su corazón. Estaba acostumbrado a enfrentar situaciones complejas y desafiantes, pero esta vez algo era diferente. Era como si estuviera recibiendo un mensaje que trascendía la política, las fronteras y las tensiones del conflicto. En una noche solitaria, mientras reflexionaba sobre los desafíos que su nación enfrentaba, fue alcanzado por una visión clara, intensa, casi palpable, que parecía ofrecerle una visión directa del cielo. En ella vio un río sereno fluyendo entre majestuosas montañas, y en sus orillas una ciudad que vibraba con una energía singular. Intentó identificar el lugar, pero no podía discernir su ubicación exacta. No había nombres ni fronteras que le ayudaran a reconocer la nación, pero las palabras que resonaban en su mente eran tan claras como el murmullo de ese río. Las maldades del oeste se unieron al oeste. La frase retumbaba en su interior, mientras una profunda sensación de incertidumbre lo invadía. Poco después, escuchó otra palabra. Las sanciones llegarán con fuerza. La santidad de la vida, pensó Netanyahu, está en peligro. Benjamín Netanyahu sentía con fuerza que el Señor le estaba revelando algo profundamente profético, algo que requeriría no solo su atención, sino también una respuesta activa. Era un mensaje que no podía ignorar y que demandaba comprensión urgente. Mientras se sumergía en sus pensamientos y reflexionaba sobre la visión que había recibido, una frase resonó en su interior. Entre dos montañas hay un valle. Estas palabras no eran solo una metáfora vacía. Para Netanyahu tenían un peso espiritual profundo, un mensaje que debía ser comprendido y sobre todo compartido. Era claro para él que el Señor estaba tratando de comunicar algo esencial. En ese instante, Netanyahu se preguntó por qué Dios elegía hablar de esta manera tan simbólica, tan impactante, y la respuesta llegó como un destello de luz en su alma. La razón era clara. Todo esto se centraba en el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Dios estaba utilizando imágenes poderosas para captar la atención del pueblo, para que pudieran comprender la profundidad de su verdad. Netanyahu entendió que la visión no era solo una advertencia sobre futuros eventos políticos o geográficos, sino una llamada urgente a compartir el Evangelio. El corazón de todo esto era la salvación, el don de la vida eterna que se recibe solo a través de Jesús. A medida que meditaba sobre esta revelación, las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 14:6 vinieron a su mente con claridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese momento, Netanyahu comprendió que el objetivo final de la revelación profética
no solo era alertar al pueblo sobre el futuro, sino redirigir a las personas hacia Cristo, hacia la salvación eterna. Al día siguiente, con una nueva pasión que pocos le habían visto antes, Netanyahu convocó a su círculo más cercano de consejeros. En su voz había una urgencia que reflejaba la magnitud del mensaje recibido. «El Señor nos está mostrando algo extraordinario», dijo. «Pero lo más importante no es solo interpretar las imágenes o los signos. Lo que debemos entender es el mensaje que Dios quiere transmitir. Es sobre la vida, sobre la santidad de la vida y sobre la salvación que está disponible para todos a través de Jesucristo». Sin embargo, algunos de sus consejeros se sintieron incómodos. Era poco común que el presidente hablara tan abiertamente sobre su fe en las reuniones oficiales del gobierno. «Presidente, tal vez deberíamos centrarnos en asuntos más concretos», sugirió uno de ellos. «Hay muchas otras cosas que requieren nuestra atención». Pero Netanyahu, firme en su convicción, respondió con determinación. «No entienden», dijo. «El Señor no nos ha puesto en esta tierra solo para gobernar o proteger nuestras fronteras. Nos ha llamado a ser una luz para las naciones, y no podemos ignorarlo. Recuerden las palabras de Isaías: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Isaías 61. Con el mismo fervor continuó: «Esto no se trata solo de Jerusalén ni de Israel. Es algo mucho más grande. Dios quiere que todos escuchen el mensaje de la salvación, para que todos entiendan que hay esperanza, perdón y nueva vida disponibles a través de Jesucristo». Sabía que este mensaje podría no ser bien recibido por todos, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier crítica. Recuerden lo que escribió el apóstol Pablo: «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree». Con estas palabras, Netanyahu sentía que había cumplido una misión mayor que cualquier función política. Estaba actuando como un líder espiritual, guiando a su pueblo hacia la verdad eterna. Sabía que los días venideros serían difíciles y que algunos lo cuestionarían, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad. Al final, lo que el Señor le había mostrado no era solo un desafío para los tiempos de guerra y tensión. Era un llamado a la redención, a la transformación del corazón de su nación, a volver a la fuente de vida y esperanza, Jesucristo. Netanyahu decidió que esta sería su posición, sin importar los desafíos que pudiera enfrentar. Recordó las palabras de Romanos 1:16. «Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree». De esa manera, comenzó a compartir el Evangelio más a menudo durante sus apariciones públicas. Sabía que muchos podrían sentirse ofendidos e incluso algunos podrían alejarse, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Pensaba que si una sola alma se veía tocada por el mensaje, todo valdría la pena. Se recordó a sí mismo las palabras de Jesús: «De la misma manera, os digo que hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Lucas 15:10. Estas palabras alimentaron su determinación de seguir adelante con su misión, sabiendo que cada vida transformada sería un triunfo divino. Con el tiempo, empezó a ver resultados sorprendentes. Algunos de aquellos que inicialmente habían rechazado su mensaje comenzaron a buscar respuestas, sintiendo que había algo más profundo en sus palabras. Incluso líderes de otras naciones se acercaron a él, intrigados por su cambio de enfoque y por la firmeza con la que compartía su fe. Netanyahu aprovechó cada oportunidad para señalar a Cristo, subrayando que la verdadera solución a los problemas del mundo no residía en tratados o estrategias políticas, sino en una relación genuina con el Dios viviente. Sin embargo, Netanyahu continuó orando y buscando entendimiento sobre la visión que había tenido del río y la ciudad entre las montañas. Estaba convencido de que,
Con el tiempo, Dios le revelaría el completo significado de esa visión. Mientras tanto, se mantenía firme en su misión de compartir el Evangelio y de alentar a otros a hacer lo mismo. Sabía que, como líder de su nación, tenía una plataforma única para difundir este mensaje de salvación. Y comprendía que Dios lo había colocado en esa posición para un propósito mucho más grande de lo que inicialmente había imaginado. A lo largo de este viaje, Netanyahu entendió que la tarea no sería sencilla. La oposición era fuerte y las críticas continuaban, pero él estaba decidido a mantenerse fiel. Sabía que su llamado era más importante que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. Confiaba en que el Señor lo acompañaba, guiando cada uno de sus pasos y fortaleciendo su corazón para enfrentar las dificultades. De hecho, Netanyahu sabía que este compromiso lo ponía en una misión que trascendía cualquier desafío político o personal. Era el propósito más importante de todos: llevar a la gente a la verdad que transforma vidas, una verdad que solo puede encontrarse en Jesucristo. Como presidente de Jerusalén, su influencia era poderosa, pero lo que realmente importaba era la eternidad de las almas de las personas. Estaba dispuesto a ser un instrumento en manos de Dios, sabiendo que esa era la misión más significativa que podría tener. Benjamín Netanyahu, el presidente conocido por su fuerza y estrategia política, se encontraba ahora guiado por una causa mucho mayor que cualquier esfuerzo terrenal. Una noche tranquila, mientras reflexionaba sobre el futuro de su nación, se sintió tocado por una inquietud inexplicable, algo más allá del peso habitual del liderazgo o de los desafíos políticos. Esta carga no era como cualquier otra, era algo mucho más profundo, algo que parecía trascender sus responsabilidades terrenales y le hablaba directamente al corazón. Algo profundo se movía en su espíritu y en medio de esa calma ocurrió algo que cambiaría su percepción para siempre. Una visión. Todo comenzó con una vasta cadena montañosa, cumbres imponentes que se alzaban hacia el cielo, desafiando la mirada humana. En medio de dos colinas, un río serpenteaba con suavidad a través de un valle tranquilo, una escena tan vívida que parecía salir de otro mundo. Sin embargo, algo en ella le era ajeno, desconocido. Netanyahu intentó encontrar algún indicio, algo que pudiera identificar este lugar, pero no halló ningún signo, ningún detalle que le ayudara a colocar la visión en algún mapa conocido. Sin embargo, lo que realmente lo impactó no fue la escena en sí, sino las palabras que resonaron con fuerza en su alma, como si penetraran en lo más profundo de su ser. Creen que están a salvo entre las dos montañas. Aquella frase pesó sobre él con tal intensidad que lo desarmó por completo. Luego, un mensaje más fuerte le llegó, cargado de una autoridad sorprendente. Este será un aviso a una nación en peligro. Su corazón dio un vuelco. Sabía con certeza que aquello no era simplemente un sueño ni una visión producto de su mente inquieta. Era algo mucho más grande. Era un mensaje divino, una advertencia del Señor, cargada de urgencia y propósito. En lo más profundo de su ser, Netanyahu entendió que aquello no solo era un aviso, sino una invitación a la acción. Al disiparse la imagen, experimentó una sensación de cercanía con lo divino, y una verdad fundamental empezó a surgir en su espíritu. La visión no hablaba sobre una geografía concreta ni sobre una nación específica. Su verdadero mensaje era sobre el estado espiritual de la humanidad. Era un llamado a la conversión, un urgente regreso a los caminos de Dios. En su mente resonaron las palabras de Isaías: «Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías 55, 6. A la mañana siguiente, Netanyahu convocó a sus más cercanos asesores.
Aunque acostumbrados a tratar asuntos de Estado, esta reunión tenía un aire completamente distinto. Su voz estaba impregnada de urgencia y convicción cuando comenzó a compartirles lo que había experimentado. «Anoche tuve una visión del Señor», comenzó. «Vi montañas, un río serpenteando por un valle y escuché estas palabras: creen que están a salvo entre las dos montañas». Pausó por un momento antes de añadir: «Y luego escuché otra cosa: este será un aviso a una nación en peligro». Les miró fijamente a los ojos. «Esto no es un asunto político, es un asunto espiritual. Es un llamado a la fe, a la respuesta, a un regreso a Dios». Algunos de sus asesores se miraron entre sí, confundidos, mientras que otros intercambiaban miradas preocupadas. Finalmente, uno de ellos habló: «Presidente, tal vez solo fue un sueño. Creo que deberíamos enfocarnos en amenazas y soluciones más tangibles». La mirada de Netanyahu se endureció. «Este no es un sueño común», respondió con firmeza. «El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha hablado. La verdadera fortaleza de nuestra nación no radica en su poder militar o en sus alianzas, sino en nuestro pacto con Dios. Si nos apartamos de Él, ni murallas ni montañas nos podrán proteger, pero si volvemos a Él, Él nos protegerá». Recordó lo que está escrito en las Escrituras: «El nombre del Señor es una torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo». Proverbios 18:10. Después de la reunión, Netanyahu se retiró a un tiempo de oración y meditación. La visión seguía pesando en su corazón, pero a su vez despertaba una nueva pasión en él, la de compartir un mensaje de salvación. Comprendió que este momento no solo afectaba a Israel, sino que hablaba sobre el destino eterno de todos los pueblos del mundo. El Señor le había revelado la profundidad de su amor por la humanidad, un amor tan inmenso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de toda la humanidad. Netanyahu pensó en la vida y el sacrificio de Jesús, el Mesías. Recordó cómo Cristo, a pesar de no tener culpa alguna, se entregó al sufrimiento de la cruz para que cualquiera que creyera en Él pudiera ser perdonado y reconciliado con Dios. Reflexionó sobre las palabras de Juan 3:16. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Más tarde esa semana, Netanyahu se dirigió a la nación ante las cámaras de televisión. Su tono era profundo, lleno de sinceridad, y su mensaje resonó con fuerza. «Queridos ciudadanos», comenzó, «hoy vengo ante ustedes no como su presidente, sino como un hombre transformado por un encuentro divino. El Señor me ha mostrado una visión, un aviso y un llamado al arrepentimiento». Hizo una pausa, mirando a la cámara con seriedad. «No podemos confiar solo en nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría o incluso en las barreras naturales que nos rodean. Nuestra verdadera seguridad solo se encuentra en regresar a Dios, quien nos creó, quien nos ama y quien desea tener una relación con nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Las palabras de Netanyahu provocaron una reacción amplia, generando tanto lágrimas de emoción como críticas que tachaban su mensaje de excesivamente religioso o desconectado de las realidades modernas. Sin embargo, él no se dejó influir por los juicios de los demás. Conscientemente sabía lo que implicaba ignorar el llamado de Dios.
tanto para la nación como para los individuos. Sintió una profunda convicción en su corazón. Debía compartir el Evangelio, el mensaje de esperanza y salvación más grande que el mundo jamás conocería. Así, comenzó a instar al pueblo a volver a Dios, a abrir sus corazones al amor y perdón divino. Si sientes algo en tu alma que te mueve, no lo ignores, rogó con firmeza. Es el Espíritu Santo quien te llama. Dios te ama y te ha perdonado. Él te ofrece una manera de ser restaurado, de ser parte de su familia. No esperes más. Habla con Él hoy. Con voz llena de pasión añadió: abre tu Biblia, busca una iglesia donde se enseñe su verdad y haz crecer tu fe. El Señor está cerca. Llama a Él mientras pueda ser hallado. Con el paso de los días, Netanyahu observó el impacto de su valentía. La gente comenzó a compartir testimonios de vidas transformadas, de familias reconciliadas y corazones renovados. El mensaje del Espíritu Santo se propagó como un fuego desbordante, llenando de esperanza un mundo marcado por la incertidumbre. El presidente sabía que no todos aceptarían el mensaje, pero lo que le impulsaba era la certeza de que la obediencia a Dios era lo único que realmente importaba. En su corazón resonaba el versículo de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. La travesía de Netanyahu, desde una visión de un río fluyendo entre dos montañas hasta un llamado nacional a la salvación, se convirtió en un testimonio vivo del amor y la fe de Dios. Fue un recordatorio de que nadie está más allá de su alcance y de que los planes divinos siempre están orientados a la redención y restauración. Para él, era claro que su rol no solo era liderar a una nación, sino también apuntar hacia la esperanza eterna que solo se encuentra en Jesucristo. A medida que Netanyahu reflexionaba sobre el impacto de su mensaje, se dio cuenta de la enorme responsabilidad que había asumido con la visión recibida. Sentía como si estuviera caminando por los mismos senderos que los profetas antiguos, aquellos hombres que fueron llamados a transmitir la palabra de Dios a un pueblo que, a menudo, no estaba dispuesto a escuchar. Pensaba en Ezequiel, quien fue enviado a hablar incluso cuando las palabras no eran bien recibidas, y en Jeremías, que sufrió humillaciones por defender la verdad. Estas historias lo fortalecieron, así como lo hicieron las palabras inspiradoras de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y alcanzará el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Estas palabras resonaban en su corazón como una promesa inquebrantable. Una noche, mientras paseaba por las tranquilas calles de Jerusalén, sus pensamientos lo llevaron hasta el muro occidental. De pie frente a esas antiguas piedras cargadas de historia, se entregó a una profunda oración. No pidió cosas materiales ni soluciones rápidas, sino sabiduría para discernir, valentía para actuar y claridad para transmitir su mensaje. Su súplica no era solo para su pueblo, sino para toda la humanidad. En ese momento sintió una conexión inexplicable, como si las piedras mismas fuesen testigos de su clamor. Oró con fervor por aquellos que se habían desviado, por quienes habían decidido apartarse de Dios, y también por quienes nunca habían oído hablar de la esperanza y salvación. Sus lágrimas brotaron, como si cada una de ellas llevase consigo una súplica sincera. Imploró ser un instrumento en las manos divinas, un canal para la voluntad del Creador. Al terminar su oración, una serenidad profunda lo envolvió, como si el mismo cielo confirmara que estaba en el camino correcto. Fue entonces cuando comprendió que su misión trascendía las fronteras de Israel. La visión que había recibido no era solo para un pueblo, sino para todas las naciones. El mensaje del Señor
era universal, y el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo debía llegar a todos los rincones del mundo. Esta convicción marcó un antes y un después en su propósito. Netanyahu decidió dar un paso audaz y comenzó a contactar líderes de diferentes países. Compartía su experiencia con sinceridad y los desafiaba a reflexionar sobre el estado espiritual de sus respectivas naciones. Sus discursos en foros internacionales no se limitaban a temas políticos o económicos. Se enfocaban en las crisis morales y espirituales que afectaban al mundo. Sus palabras generaban reacciones diversas. Algunos lo admiraban por su valentía, mientras que otros lo criticaban por ser demasiado apasionado. Pero él continuó, consciente de que el impacto de su mensaje trascendía lo inmediato. En uno de sus encuentros más memorables, Netanyahu conversó con un influyente líder mundial. A lo largo de aquella charla, el hombre confesó sentir un vacío profundo, a pesar de todo su éxito material. Hablaron hasta altas horas de la noche, y al final, el líder tomó una decisión que transformó su vida. Decidió poner su fe en Jesucristo. Estos momentos daban sentido a su misión, reafirmando su convicción de que el Evangelio era el mensaje más poderoso que podía compartir. Mientras tanto, en Israel se vivía un avivamiento espiritual. Las iglesias y sinagogas se llenaban de personas ansiosas por encontrar respuestas, deseosas de conocer al Dios que se había revelado a través de su Hijo. Netanyahu instó a pastores y rabinos a enseñar las Escrituras con firmeza y amor, ayudando a la gente a comprender la profundidad del amor divino y la realidad de su justicia. Les recordaba que el mensaje no se trataba solo de evitar el juicio, sino de abrazar la vida plena y abundante que Dios ofrece. Con frecuencia citaba las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este era el núcleo de su mensaje. A través de Jesús, las personas podían experimentar verdadera libertad, alegría y paz, independientemente de las circunstancias. Esta promesa de vida abundante resonaba con fuerza en los corazones, dando esperanza a todos los que escuchaban. A pesar del creciente movimiento que comenzaba a transformar vidas y corazones, Netanyahu enfrentó una fuerte resistencia. Muchos críticos lo acusaban de aprovechar su posición para imponer una agenda religiosa, mientras otros cuestionaban sus verdaderas intenciones. Algunos medios de comunicación lo retrataban como un líder desconectado de los valores modernos, alguien que no entendía la evolución cultural y social de su época. Pero, lejos de desanimarse, Netanyahu se mantuvo firme, aferrándose a la fuerza que encontraba en el Señor y al apoyo de aquellos cuyas vidas habían sido profundamente transformadas por el mensaje del Evangelio. En los momentos de reflexión y silencio, solía volver a la visión inicial que lo había inspirado a dar el primer paso. Fue entonces cuando comprendió que las montañas y el río que había visto no eran simplemente una ubicación geográfica. Representaban algo más profundo, la falsa sensación de seguridad en la que muchos colocaban su confianza. La riqueza, el poder y el conocimiento humano eran como cumbres imponentes, pero inestables. No podían ofrecer paz duradera ni garantizar la salvación. Solo Dios podía llenar ese vacío y otorgar esperanza eterna. Netanyahu encontraba consuelo en las palabras del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estas palabras se convirtieron en un pilar fundamental de su mensaje, una verdad que compartía con pasión, instando a las personas a abandonar las distracciones temporales y centrarse en lo eterno.
Para reforzar este punto, también enfatizaba cómo el éxito y la estabilidad aparente en el mundo podían ser efímeros. Hablaba de cómo incluso los más poderosos enfrentaban momentos de crisis interna, recordando que la verdadera paz no dependía de circunstancias externas, sino de una relación genuina con Dios. A medida que los meses se transformaban en años, la labor de Netanyahu se expandía como un río que no podía ser contenido. Lo que había comenzado como una simple visión en la quietud de una noche, se había convertido en un movimiento global. Personas de diferentes culturas y orígenes encontraban esperanza en el mensaje del Evangelio, y naciones enteras eran llamadas al arrepentimiento. La oposición continuaba, pero no lograba frenar el impacto creciente. En eventos internacionales y reuniones privadas, Netanyahu se esforzaba por mantener el enfoque en el propósito central: llevar a las personas a la luz de Cristo. Cada historia de vida cambiada, cada testimonio de transformación, servía como un recordatorio de que su misión tenía un propósito eterno. A través de todo esto, Netanyahu permaneció humilde. Reconocía que no era su esfuerzo, carisma o estrategia lo que había causado el cambio, sino el poder del mensaje que compartía. A menudo reflexionaba sobre cómo Dios podía usar a un hombre ordinario para hacer cosas extraordinarias. Este pensamiento lo motivaba a seguir adelante, convencido de que el trabajo que estaba realizando no era suyo, sino del Señor. Netanyahu seguía recordando a quienes lo escuchaban que no se trataba de él, sino del mensaje que llevaba. Un llamado a mirar más allá de lo visible, a buscar la eternidad y a encontrar en Cristo la verdadera fuente de paz, gozo y esperanza. En un mundo polarizado, su mensaje no solo unió a creyentes de diferentes trasfondos religiosos, sino que también generó diálogos inéditos entre comunidades que históricamente habían estado en conflicto. Este intercambio permitió que líderes y ciudadanos reflexionaran sobre la necesidad de una transformación espiritual que abordara tanto problemas individuales como desafíos colectivos. Netanyahu y su equipo aprovecharon plataformas como redes sociales, transmisiones en vivo y foros virtuales para llevar el mensaje del Evangelio a millones de personas en tiempo real.